Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Nos trae una pregunta más que una propuesta, y es cómo comenzamos a pensarnos el tema de la educación y la vida, cómo comenzamos a crear un espacio donde puedan vivir, no solamente dentro de una escuela o dentro de una materia, sino como puedan vivir realmente en cualquier escenario en el que estemos caminando. Entonces me siento muy honrado por tener un espacio en este importante evento que además reflexiona finalmente a nivel de mundo, pero también muy a nivel de América Latina, cómo podemos comenzar a crear imaginarios y tejidos que nos hagan comenzar a contar historias en común, que es finalmente de lo que trata mi puesta en escena. Muchas gracias, Laura. Entonces, quisiera comenzar con la posibilidad de imaginar la historia como una de las posibilidades que tiene. Y es como historia misma, ¿no? Es decir, como cuento, como posibilidad de un relato que nos habite en la memoria, y no como este largo repaso de datos y fechas sin color y sin sentido, repitiendo sin motivo como loros en las previas un montón de letras sueltas destinadas a olvidarse. ¿Qué tal pudiera narrarse de una manera distinta, haciendo que divirtiera y al mismo tiempo enseñase? No para pasar la clase con un profesor huraño, sino para que el gran daño de no conocer la historia por parecer aburrida no nos haga repetirla con los errores de antaño, y que como colombianos nos podamos encontrar de una forma divertida en una historia que hila el presente y el pasado. Es esta apuesta sencilla, aunque compleja de hacer, la que hoy les vengo a ofrecer para ver quién se motiva. Entonces quiero compartir, mi querida Laura, mi trabajo de Colombia, un país hecho rimas, una investigación creada a partir de cómo narrar la etapa entre la conquista y la independencia en rimas. Les quiero compartir el primer capítulo, y pues a partir de allí de pronto entablar algunos diálogos, por supuesto, con Laura y con algunas de las personas que están dándonos hoy la oportunidad de compartir este espacio. Entonces lo comparto y quedo atento de si se está escuchando bien. Colombia, un país. ¿Se escucha bien? Hecho bien. Sí, muy bien. Listo, perfecto. Capítulo 1. La raíz del bien. Se nos fue el audio. Me avisan. La raíz del bien. Pues se asume que, de lejos, su violencia, que es noticia, apoca, daña y marchita con sus múltiples dolores hasta el color de las flores que en Nueva York se dan cita. Narcotráfico de sobra, comparas y guerrilleros han sembrado una zozobra que venden los noticieros la imagen de que Colombia opacaría al mismo infierno. Una corrupción que triunfa cada vez que hay elecciones, en cabeza de bufones que hacen las vanas promesas de cambio y prosperidad, que dejan, en realidad, sin pan al pobre en su mesa, mientras que la suya, llena de la injusticia social, parece nunca saciar el hambre de quien se sienta,
pobre Alfil, vil estafeta de inmensas corporaciones que a las más grandes naciones manejan bajo las cuerdas, sin que nadie, a ciencia cierta, sepa el nombre del verdugo, pues ni Uribe, ni Maduro, Santos, Duque, ni Noriega tienen el poder que ostentan o que pretenden tener. Para entender la raíz de lo que en mi tierra pasa, la modernidad no alcanza, mucho menos el marxismo. Tal vez en el feudalismo, o mejor, en la colonia, se hallan algunas respuestas. Cuando se expropió la tierra a nuestros pueblos nativos por la disque madre España, que repleta de ambición, hambrienta de oro y de plata, se fabricó una mirada digna de un vil asesino que se cree enviado de Dios. Inaudita bendición aprobada por la Iglesia, que al ser dueña de la ciencia y la Santa Inquisición, al indígena apartó de su condición humana y lo volvió un ser sin alma, indigno para el Señor, que en su gran sabiduría había mandado a Colón desde el reino de Castilla para una ruta a las Indias encontrar a toda prisa, pues la economía hecha trizas por la guerra de Granada había mermado las arcas de Fernando de Aragón. Desde Palos de Moguer el almirante zarpó, gracias a Alonso Pinzón, reconocido marino, que en su experiencia supiera volver la imposible empresa casi un oficio sencillo. Colón era un nuevo rico sin un peso en el bolsillo, pues en un acto de fe, por lo demás inaudito, capituló en Santa Fe un trato que lo bendijo como almirante perpetuo de las tierras que encontrara, el título de virrey, gobernador general de los nuevos territorios y, por si esto fuera poco, un diezmo a perpetuidad de mercadería y productos que rindieran usufructos en las tierras conquistadas. Por eso, al desembarcar, no vio una nueva cultura, sino seres primitivos, por Dios tan poco queridos que su existencia ignoraban, hablando en lenguas profanas, más desnudos que vestidos, adorando sin motivo a la tierra, al sol y al agua. Al desconocer la espada, se cortaban con su filo, por lo que hacer los cautivos se daba por descontado. El oro, que tanto cuesta, para ellos no valía nada. Eran tan pobres, en fin, que su riqueza ignoraban. La masacre despiadada que se dio en el territorio, un largo velo mortuorio dejó a la posteridad. Barbaridad sin igual, por tan míseras razones, la historia no la registra. Tal vez porque no resista decir que por la conquista murieron, sin una misa, más de 60 millones. Pueblos enteros borrados en nombre de los pecados que ellos no habían cometido. Los taironas arrasados por Rodrigo de Bastidas y después por Juan Belón, lucharon no sin razón, cayeron no sin prestigio, logrando dejar en vilo la ciudad de Santa Marta más de 2 veces quemada por los guerreros nativos. Por su lado, los quimbayas, de mineros destacados y orfebres de oro muy fino, pasaron a ser diezmados por la espada de Robledo, y en la costa, los primeros que enfrentaron la conquista cayeron bajo la espada de Rodrigo de Bastidas, que arrasó de un solo tajo con 5 pueblos caribes. La batalla de Turbaco acabó con los Currex y también con los Bairi, los Cóspine y los Moquina y el pueblo Calamarí. En el suplicio sin fin de la brutal encomienda, España dio rienda suelta a una institución brutal que esclavizaba al nativo a perpetuidad cautivo por un tributo excesivo para la corona real, cuya excelsa majestad nombraba un encomendero para que guiara al buen indio en todo aspecto terreno y en su vida espiritual. Por este noble servicio, el español escogido para ser encomendero sin problemas financieros se quedaba de por vida, pues los tributos que un día eran para la corona iban a parar ahora a sus arcas personales. De la mesa, las boronas quedaban para los indios, que entregaban sus cultivos, sus gallinas y metales. Y si no tenían dinero que dar al encomendero, trabajaban en jornales, que incluso para animales resultaban excesivos. Por 50 años seguidos persistió esta institución para ofrecer salvación al alma del aborigen, que escuchaba, por un lado, bellas historias felices de un Cristo resucitado, mientras que, por otro lado, se quedó su cuerpo ajado, repleto de cicatrices, por el látigo inclemente de los trabajos forzados. Idea original, textos y narración, Federico Sami.
Suscripciones al 311-559-2665 o a cotidianocreativo@gmail.com. Canción Baila mi cumbia de Jimmy Fontanés, proporcionada por Tu Música sin copyright. Música de fondo, Patrick de Arteaga. Por su amable atención, muchas gracias. Bueno, pues ese es el primer capítulo del trabajo que quiero compartir, de la idea que también quiero compartir. Y es la presentación de una investigación muy rigurosa realizada durante 2 años sobre la historia de Colombia entre la conquista y la independencia. Si existe la independencia como tal, pero bueno, digamos que por lo menos como nombre histórico entregado. Y contada a través de rimas. Podría decirse que aquí hay una rima científica porque realmente lo que estamos buscando es entregar de forma sintética una serie de datos que puedan llevarnos hacia puntos fundamentales de esta historia, sobre todo de esta historia fundacional, que digamos se nos olvida, tiene una muy profunda herida en todo lo que somos, y es creo que el comienzo de lo que en este momento vivimos en América, a partir de cómo nombramos, de cómo decimos y de cómo entablamos una relación con la historia. Basta decir que nosotros la entablamos a partir de la mirada de Europa, es decir, no hemos desarrollado una propia mirada sobre nuestra historia. Seguimos percibiéndola como edad antigua, edad media y edad moderna. Eso quiere decir que la edad antigua, que es la que sucede antes de la llegada de Europa a América, es algo que para nosotros es un misterio, porque la historia de acá fue borrada, acusados además de no tener lenguaje o de no tener, digamos, grafos que guardaran el pensamiento. Se dejó a los indios, no, se dejó a los nativos de nuestro territorio sin historia para contar a la posteridad a partir de esa creencia de inferioridad por no poder narrarla en un texto escrito, lo cual, recuerden ustedes, nos dice que es el comienzo de la historia humana, cuando nace la escritura. Sin embargo, cuando comenzamos a revisar lo que pasaba acá frente a lo que pasaba en Europa, nos encontramos, según nos cuenta Enrique Ucel, que acá existió un imperio mucho más grande que el imperio romano, y que era el imperio incaico, que abarcó mucho más territorio de lo que alcanzó a abarcar Roma en la cúspide de su, digamos, en la cúspide del imperio, ¿sí? Y el imperio incaico iba desde Popayán, acá en Colombia, hasta Mendoza, en Argentina, ¿sí? Eso quiere decir que, digamos, acá también existieron imperios, civilizaciones que eran capaces de sostener ciudades de 70.000 personas, como el caso de Tenochtitlán, cuando en ese momento no había en Europa una ciudad de más de 4.000 o 5.000 habitantes. Entonces, la perspectiva de inferioridad de nuestra propia mirada ha sido alimentada por una historia donde nosotros no existimos, porque Europa ha creado un mito de edad antigua, edad moderna, edad media, ¿sí? Donde el medioevo es la salida de, digamos, de España, del encierro a la que está en ese momento en Europa, gracias a la invasión y conquista de América, porque no podemos decirle descubrimiento. ¿Cómo le podemos decir descubrimiento a una tierra que ya estaba habitada? Pero vean por qué se le dice descubrimiento, porque se plantea que es una tierra virgen donde no había inteligencia humana, sino unos seres que parecían hombres, que eran nativos, que casi eran seres humanos, ¿no? O sea, ¿no? Como dice Lelutiers de los niños, que casi son seres humanos, ¿no? Algo así está planteando también la mirada de Cristóbal Colón, que por cierto, es bueno recordar el nombre de él transformado, porque él es Cristóbal Columbus, ¿no? Es el que lleva a Cristo y puebla de nuevo, ¿no? Entonces, Cristóbal, el que lleva a Cristo, el que lo desplaza, el que lo traslada, y Columbus transformado a Colón, de ahí viene colonización, ¿no? El que puebla de nuevo, pero entonces el poblar de nuevo involucra también nombrar de nuevo. Y cuando Colón llega, cuando yo digo que Colón es un nuevo rico sin un peso en el bolsillo, debemos recordar que esto nace porque, digamos que a partir de la perspectiva de una nueva ruta hacia la seda, especialmente hacia la China, pero inclusive de preferencia hacia el Japón, la perspectiva de que habían llegado a las Indias occidentales es lo que queda inclusive hasta la muerte de Colón, es decir, Colón se murió sin saber a dónde llegó. Entonces no se puede decir que descubrió nada porque es que ni siquiera supo dónde estaba parado. Pero encima de eso, podemos decir que cuando llegó, entendió cómo nombraban los lugares
los nativos y le pareció que eso era insuficiente y lo comenzó a nombrar a partir de su propia perspectiva. Primero por Dios, San Salvador, luego por los reyes, Isla Catalina, y luego por las hijas, San Juan. Es decir, comenzó a rendir culto a los verdaderos nombres de las cosas que son los que trae España, ¿no? Y no los que estaban acá. Por ejemplo, un lugar que se llamaba Guainé, que era el lugar donde nacen árboles de guano, y a pesar de que había árboles de guano allí, no le cambia el nombre y dice, esto no se llama Guainé, sino por ejemplo San Salvador, ¿sí? Entonces, digamos, esa posibilidad de que yo con la forma de nombrar desplazo al otro, no solamente estoy negando su posibilidad de nombrar, sino su posibilidad de ser similar a mí. No, porque recuerden que acá el asunto no es que sean diferentes, sino distintos. O sea, este no es un ser humano, que es la perspectiva con la que tienen que luchar Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, que se vuelve la primera perspectiva absolutamente real de, digamos, de desgracia indígena. Cuando uno lee a Ginés de Sepúlveda es que los indios, ¿no? Y digo como ellos los perciben porque creen que llegan a las Indias. Saben que no. En 1510 dicen, oiga, esto no son las Indias, pero no dejan de decirle así. ¿Ah? O sea, persisten en el error a sabiendas de que están equivocados. Y digamos que Ginés de Sepúlveda dice que el indígena es culpable de su condición y que como tal el español está obligado a intentar llevarlo por el buen camino, que sería el de la aceptación de la religión y, por supuesto, el de una lengua real y no esa barbaridad, porque recuerden que el bárbaro viene de aquel que no habla mi lengua, que, digamos, los indígenas decían o proponían. Todo esto que les estoy contando está guardado en los versos que acaban de escuchar. La idea es cómo poder desencriptarlos a partir de una historia alrededor de la historia contada en estos versos. La idea de este trabajo es cómo volver además a contar la historia, ya no a partir de una historia de bronce, ¿sí? Una historia de mártires, ¿sí? Una historia de grandes hombres de la patria a los cuales tenemos que adorar y rendir pleitesía para que podamos seguir construyendo el camino que nos dejaron con sus hazañas. ¿Sí? En donde la historia la escriben entonces solamente los grandes hombres, solamente la escriben los reyes, los generales, los príncipes. Y la historia del día a día, la historia mía, la historia de mi vida pasa a un segundo plano, pero también la historia de los demás que vivieron y que construyeron lo que también hace parte de nuestra posibilidad histórica. Por eso, digamos, se vuelve fundamental que cuando uno piensa en contarse, también piense desde dónde se está contando, desde dónde nos estamos imaginando la historia y desde dónde vamos a poder también narrarnos. Entonces, esto es lo que se está pretendiendo hacer con esta propuesta, con esta apuesta, que tiene, digamos, la posibilidad de recordar en la memoria cómo guardar, por ejemplo, con rimas, ¿sí? O cómo guardar con conceptos que resuenen, que tengan cadencia, que tengan armonía, que tengan ritmo. Las canciones se aprenden y se repiten porque tienen palabras que son consonantes o asonantes. La música comienza a tener también un sentido. Cómo transformamos y cómo abordamos nuestra propia historia de una forma distinta. Creo que también puede ser educar para la vida y se vuelve fundamental que nos lo preguntemos. No sé, Laura, si tienes alguna pregunta, inquietud o intervención para que no sea un largo monólogo y podamos tener un diálogo también. Sí, claro. Bueno, esta propuesta investigativa y también musical, si se puede nombrar así, por el tema de las rimas, es muy interesante. Yo creo que es una apuesta que realmente puede llegar a los estudiantes para que ellos conozcan realmente qué fue esto a lo que se les llamó el descubrimiento de América, porque a todos, y hablo en nombre propio también, siempre se nos dice que es una fecha que hay que celebrar, el Día de la Raza, es una fiesta además nacional, entonces siempre se nos ha tenido como muy homogeneizados en ese pensamiento de debemos celebrar que llegaron y nos descubrieron, debemos celebrar que vinieron y nos mataron, asesinaron a nuestros pueblos nativos, pero no nos lo muestran así, sino siempre nos han mostrado, llegó Cristóbal Colón y nos trajo la religión, nos trajo la escritura, nos trajo
una nueva forma de vestir, nos trajo una nueva forma de pensar. Entonces todos hemos crecido en nuestros colegios con la idea de que debemos agradecerle a España que llegó aquí y nos civilizó, pero no nos muestran este trasfondo de que lo que hicieron fue colonizarnos, invisibilizaron nuestras creencias, nuestra conexión con la madre tierra, que es algo de lo que más se ha perdido, porque ya pasó a un tercer plano la riqueza natural que se posee en América Latina, sino lo único que era preponderante, el oro, la extracción de las piedras preciosas y todo lo que se hurtó de estas tierras nativas. Entonces, cuando a un niño se le empieza a instalar este pensamiento de debemos ser agradecidos con España, pues uno crece indiferentemente con esa creencia hasta que ya en años superiores o incluso hasta la misma universidad nos muestran el otro panorama. Entonces yo creo que es importante que retomemos este concepto de realmente qué pasó cuando se llegó a América y cómo esto se puede también resignificar para darle un nuevo sentido a lo que somos como colombianos, como latinos, que ya se pase a tener un criterio propio y dejemos de imitar tanto, porque a veces como que el objetivo principal de un joven es parecerse a aquel que se ve muy bonito, es parecerse a aquel que cumple ciertos estándares, es parecerse a aquel que es considerado hermoso y valioso. Entonces, que realmente tengamos un criterio propio de somos valiosos y somos hermosos como somos, que no necesitamos ser blancos, rubios y de ojos claros para ser valorados. El afro es hermoso, los morenos, los mestizos, todos tienen un valor por ser quien son. Entonces creo que este tipo de apuestas así muy visuales, que tengan bastante imagen y que además tengan un ritmo tan sonoro como tiene es una herramienta muy útil para poderle llegar a los niños y que lo puedan entender de una manera precisa. Muchas gracias, Laura, porque precisamente la idea es buscar herramientas de colonialidad, ¿no? Digamos que la colonización fue una etapa histórica, pero no terminó cuando llegó la independencia, es decir, siguió luego la colonialidad, en la cual seguimos siendo una periferia, seguimos siendo un polo aislado de donde verdaderamente está el desarrollo, de donde verdaderamente está el pensamiento, de donde verdaderamente se hace arte y cultura, de donde verdaderamente se puede aspirar a la vida, ¿sí? Entonces, creo que es algo para repensarnos sobre cómo podemos tejer de una forma distinta lo que somos a partir de lo que todavía no nos hemos preguntado que somos, ¿no? A partir de un pasado que todavía está vivo, porque es que cuando tú revisas la Constitución de 1991, eh, Jaime Garzón contaba que cuando llegó Lorenzo Muelas, el hombre llegó en falda, ¿no? Un vestido así, y todo el mundo lo miraba porque decían, ¿de dónde bajó este hombre? Bajó de Marte. Entonces Jaime Garzón decía, no, bajó ahí de la sierra, bajó de la montaña, o sea, está aquí al lado sin verlo, no se vuelve perceptible, digamos, hasta 1991 se declaró que este era un país pluriétnico y multicultural, es decir, antes de eso éramos un país católico, apostólico y romano, donde solamente, romano, no rumano, romano, donde solamente existía el blanco como posibilidad, la religión católica como forma de creer en Dios, es decir, donde había una sola dirección y una sola posibilidad de ser. En un país que tiene una diversidad étnica, cultural y una necesidad de interculturalidad fundamental, porque hay que aclarar que las cosas son multiculturales cuando hay muchas culturas y coexisten. La interculturalidad viene cuando hay muchas culturas que se tocan, se respetan, se mezclan, se colaboran y crecen. Entonces, cuando tú te preguntas por el descubrimiento, la conquista, la invasión, el genocidio de América, 60 millones de indígenas masacrados, es el mayor genocidio de la historia de la humanidad y no se nos cuenta. Sufrimos cada año por el judío, no estoy defendiéndolo, pero digo que sufrimos cada año por el judío que fue el siglo pasado y 10 veces menor, pero nos olvidamos del que sucedió acá.
o sea, quebró el gen del continente. O sea, fue una ruptura genética absolutamente impensable. Y entonces recuerda tú que nos dicen que los bárbaros eran los indígenas, porque sacrificaban gente arrancándole el corazón y la tiraban del sol la tiraban del templo del sol cerca de Tenochtitlán para que el sol saliera el otro día. O sea, éramos unos ignorantes y unos bárbaros a los que había que sacar de esa vaina tan criminal. ¿Cómo había que sacarlos? Masacrando a 60 millones de ellos con técnicas absolutamente despreciables, como cortar las plantas de los pies, como que se los comieran vivos los perros, ¿no? Pero revisa que la colonialidad, entonces ellos no son despreciables. Los despreciables son a los que matan, salvándolos de su propia ignorancia, lo que Kant después, según Dussel, llamaría la inocencia culpable, ¿sí? O sea, una inocencia culpable. Quieren seguir en una inocencia culpable y no salen de su propia inocencia, porque no son capaces de pensarse de otra forma, y nosotros les vamos a hacer el favor, aunque tengamos que matarlos, aunque tengamos que sacrificarlos y matarlos. ¿Cómo somos de buenos? Que hasta somos capaces de matarlos para salvarlos de esa vida tan desgraciada, donde estaban matando a gente arrancándole el corazón. Es que son unos bárbaros, pero no son unos bárbaros ellos cuando queman a todas las personas que quemaron en la Santa Inquisición. Ese rasero de mirada en el cual el bárbaro es el otro porque no piensa como yo, el bárbaro es el otro porque no habla como yo, el bárbaro es el otro fundamentalmente cuando yo no lo entiendo. Y yo no lo entiendo cuando yo no quiero entenderle porque no me conviene, ¿sí? Colón era un nuevo rico sin un peso en el bolsillo, pues en un acto de fe por lo demás inaudito, capituló en Santa Fe un trato que lo bendijo como almirante perpetuo de las tierras que encontrara gobernador general, el título de virrey, y por si esto fuera poco, un diezmo a perpetuidad de mercadería y productos que rindieran usufructos en las tierras conquistadas, ¿no? Por eso al desembarcar no vio una nueva cultura, sino seres primitivos, por Dios tan poco queridos que su existencia ignoraban, ¿verdad? Entonces mira cómo Colón necesita ver lo que ve, cómo no puede llegar a encontrarse una gran cultura con la que hay que hablar, sino a un montón de aborígenes, de seres menos que humanos a los que hay que salvar de su propia culpabilidad y a los que hay que quitarles ese oro que ellos no saben para qué sirve para llevarlo a España. Y hay que recordar que, según dice Enrique Dussel y Quijano lo sostiene también, el capitalismo nace con el descubrimiento de América, que es cuando se puede realmente acumular una cantidad de capital, como el que se acumula en Europa a partir del despojo, y que luego nos prestan en 1821, cuando creamos las guerras de independencia. Y por ejemplo, el primer acto que hace la Gran Colombia, que en ese momento eran Venezuela, Panamá, Ecuador y la Nueva Granada, que es lo que hoy es Colombia, que nos quedamos con el nombre, fue endeudarse en Inglaterra por 1,5 millones de libras esterlinas. Esa deuda externa fue para pagar los gastos de la guerra y fue para pagarle a comerciantes británicos. O sea, que le pidió prestado a los agiotistas para pagarle a los gota a gota, ¿sí? Y posteriormente, entonces, las crisis que desarrolla esta deuda externa en toda Latinoamérica hace que ya los gobiernos de independencia no puedan maniobrar y la economía no funcione. Duró 8 años el asunto, la cosa se resquebrajó y luego vuelve otra vez un ciclo, 1929, un siglo después vuelve a resquebrajarse, 1982, la famosa década perdida de América Latina, vuelve otra vez a resquebrajarse. Es decir, esa historia se repite y se repite y se repite, porque a partir de allí dejamos inclusive de tener el poder de pensar cómo nos pensamos nuestra economía, porque se dice que aquí no pensamos, porque uno cuando piensa en un trabajo académico piensa en Hegel, en Marx, en Kant, ¿sí? En Schopenhauer, y no es que no haya que pensar en ellos y entonces hay que eliminarlos de la historia y comenzar a pensar entonces desde Garcilaso de la Vega, desde Enrique Dussel, desde Rodolfo Kusch, nombres que estoy seguro mucha gente escucha por primera vez y que son básicos para pensar, como Aníbal Quijano, por ejemplo, Raúl Castro Gómez, Ramón Grossfogel. Y estoy hablando de ecuatorianos, peruanos, es decir, personas que se han sentado y que han producido posibilidades como la de colonialidad, o inclusive extranjeros que piensan desde acá, como Boaventura Sousa y también, por ejemplo, como Catherine Walsh. Entonces, eso quiere decir que estamos ante las puertas de un universo que involucra no es que vamos a comportarnos como ellos y entonces los vamos a negar, ¿no? Entonces, bueno, se acabó la electricidad, vamos otra vez a comunicarnos con señales de fuego. Laura, un placer verte, pero entonces a partir de ahora no más medios tecnológicos, chao luz, chao teléfono, chao celular y vamos a volver a, no, digamos, es como precisamente no repetimos eso, ¿sí? O como ya no voy a volver a mencionar a Hegel,
como ya Kant sale de mi lista de citables, voy a quemar todos mis libros de Oscar Wilde, porque esa vaina, yo qué hago pensando en la época victoriana del siglo XVII, metido en un barrio en Kennedy, por ejemplo, ¿sí? Pero no es hacer lo mismo, es todo lo contrario, es cómo hacemos lo que no hicieron ellos y es completar esa parte de la ecuación con la que no hablaron, ¿sí? Nosotros somos el nosotros que no dialogó en ese tiempo, así que tenemos que dialogar ahora. Y el primer diálogo concreto que necesitamos hacer es un diálogo con nuestra propia historia. Y cuando hablo de propia historia, Laura, hablo de verdad, de mi historia. Entonces quería compartir un segundo video que da origen a este primer libro. ¿Puedo? Listo. Voy a ver porque acá dice audio del equipo. Voy a intentar compartir con ese audio del equipo. A ver qué pasa. Solo comparte video. Voy a poner video a ver qué pasa. Pero video hay que abrirlo. Disculpe, la parte técnica, ¿sabe cómo puedo hacer para compartir bien la página web? Porque es que no encuentro cómo hacerlo bien y que pueda también sonar del equipo, porque solamente suena el video, pero yo tengo que meterle acá, bueno, está bien. Yo lo pongo como pueda. Ya lo encontré. Ya lo encontré, compartir sonido. Ya, listo, ya lo encontré, compartir sonido. Muchas gracias. Entonces, ahora sí me avisan cuando quite yo el sonido si sigue sonando. Con alma en mi librero. Capítulo 1. Prueba de amor. Si alguna vez el amor se presentó más sincero y al mismo tiempo complejo y difícil de entender, fue cuando vimos nacer en el seno del hogar al hermano más bonito que un niño podía tener. Los ojos azules de él en otros no se habían visto, y es por eso que Monito fue de inmediato el apodo que a los cabellos dorados de mi hermano pequeñito le pusieron los que vieron al bebé recién nacido, sin imaginar siquiera de qué profético modo resumía el diminutivo de aquel inocente mote la vida de un ser tan puro como la brisa del monte, que Dios había destinado, en su gran sabiduría, a vivir a nuestro lado sin dejar de ser un niño. Cuando al principio no habló, comenzaron las señales. Sin duda que no era yo el que la culpa tenía, pues mi alma de papagayo y mi lengüita de loro retumbaban como un coro de la mañana a la tarde. Y si mi hermano no hablaba, no era por falta de ejemplo. Por eso es que los amigos y todos los familiares, para aliviar la tensión, decían saber la razón del silencio del infante. Pero tranquilo, Heriberto, en él no hay ninguna falla. ¿No ves acaso, por Dios, que el mayor habla por dos y por eso el otro calla? Pero el saber popular esta vez se equivocaba, y no era por la extensión de mi voz descontrolada que el pequeñito no hablaba, sino por otra razón, en ese tiempo ignorada, y de la cual, aún hoy, la ciencia solo ha podido, entre dientes, admitir que la especial condición que mi hermano presentaba daba mucho que decir, sin que se supiera nada. Más allá de los doctores, la esperanza estaba intacta, pues en un viejo cassette teníamos la prueba reina. Mi hermano autista no era, pues su voz tenía registro. Mis padres lo tenían listo para mostrarle a cualquiera que del 1 al 10 contaba sin ningún rastro de autismo. ¿Qué más pruebas se querían? No era que fuera enfermito, como muchos le decían, sino que hablar simplemente no llamaba su atención. Mi madre no renunció a tratarlo normalmente, y a un jardín con otros niños en el barrio lo metió, para ver si con más gente se pasaba de repente ese silencio profundo que mi hermano poseía. Pero la suerte quería que la ilusión se acabara, pues no pasó una semana y ya a la casa llovían quejas de sus compañeros y los padres de familia, que sí, que daba pesar, pero que mejor sería si mi hermano recibiera educación especial, porque a leguas se notaba que el niño no era normal, y bien pudiera algún mal a los pequeños causarles, porque su fuerza era tanta que solo con mal mirarles podría hasta sin pegarles mandarlos al hospital y en el pequeño jardín
no había ni una enfermería. Fue tan dura la noticia para toda la familia, que tanto se resistía a aceptar lo inevitable, que mi papá, que no llora, sollozó desconsolado, mientras mi madre a su lado lloró lágrimas de sangre. Yo, por mi parte, distante de comprenderlo del todo, consolaba a mi mamita, pensando que ella sufría al imaginar que nunca mi hermano fuera a casarse. Tranquila, mami, decía, no tiene que preocuparse. Mi hermano se casará con alguna de su clase. Tanta gracia esto le hizo que al llanto desconsolado lo reemplazó un gran abrazo que me devolvió a su vientre, escondido entre sus plumas de gallina protectora, respirando el mismo aire, masticando por sus dientes, mi sangre envuelta en su sangre, mi cuerpo dentro del suyo, como un pequeño capullo nadando en su ser sagrado. Con tanto amor me sentí que supe inmediatamente la verdad que ahora comparto. Entre la muerte y el parto solo existe una certeza para todo ser humano, y es que el amor de su madre lo acompañará por siempre, pues ni siquiera la muerte es más fuerte que el fervor que nace en una mujer por cualquiera de sus hijos, por quienes puede entregar, sin dudarlo, hasta su vida. Tal amor te salvará, si en su bendición te cubres, y en tu corazón descubres que toda su protección te alejará del dolor que cruce por tu camino, y llenará tu destino de la paz y comprensión que te regaló tu madre cuando solo eras un niño. Si bien dejó de llorar, el llanto nunca cesó. Mi madre sufrió en silencio el autismo de mi hermano y trabajó sin descanso para podernos brindar una infancia que habitara al llegar a la vejez. Nunca jamás otra vez la volví a escuchar quejarse de la condición de John, y ningún esfuerzo ahorró para, al lado de mi padre, mejor educación darle en colegios especiales, que al no prometer milagros, lo recibieron por años sin especiales avances. Sin embargo, claro es, los colegios ayudaron, porque entre los compañeros que estudiaban con mi hermano, bastante alivio encontramos. John no era el único caso, ni siquiera era el peor, porque podía comer solo y hacer sus necesidades, girar platos con un dedo, equilibrar un trapero y hasta acatar con esmero órdenes fundamentales. Podía caminar solo sin requerir nuestra ayuda, y aunque en cuestiones de bulla nadie podía superarle cuando estaba mal geniado, o para decirlo claro, cuando se le salía el Sánchez, normalmente su silencio era tan puro y profundo como un lago silencioso por ningún pez habitado. Yo, aunque soy muy hablador, o esa fama me he ganado, tengo también un silencio parecido al de mi hermano. Lo cultivamos por años en la misma habitación, donde aprendimos a hablar sin una sola palabra, en los juegos de la infancia que él nunca pudo jugar, pero en los que siempre estaba, cuando yo me lo llevaba a donde quiera que fuera. Quien a mí bien me quisiera, debía aceptar a mi hermano. Conocí el desprecio humano, el miedo a la diferencia. Cuando pasaba con él, la gente hablaba bajito. Pensaban que era bobito y le decían retrasado. Yo a todos los enfrentaba con la misma explicación. Mi hermano no estaba enfermo, no era bobo o retrasado. Simplemente, al darse cuenta de lo mal que estaba el mundo, había dejado de lado todas las ganas de hablar y así poderse salvar de todas las pendejadas que dicen los que hablan mucho y al final no dicen nada. Era un revolucionario, un total antisistema. De allí que cualquier problema para ganarse la vida, estudiar por buenas notas, caerle bien a las visitas, pagar una casa a cuotas en eternas hipotecas, salir con chicas bonitas, sin importar qué tan huecas, vestirse siempre a la moda, planificar una boda, alquilarse por un sueldo, tener vida crediticia, nunca estar en datacrédito, trabajar de sol a sombra para en la noche caer muerto, en la mitad de una cama, luchar por dinero o fama, simplemente eran bobadas, de las que bien se ocupaban los verdaderos bobitos, que a el bobito lo llamaban. Era un ave de otro vuelo, casi un viento peregrino, que como un patito feo muy poco bien comprendido, se juzgaba en el baremo de los normales cautivos en cadenas de igualdad, que resultan despiadadas y que no aguantan miradas que puedan romper los moldes que fabrican la verdad. De allí que la soledad que acompañaba a su nombre desafiaba al ser social que se presume es el hombre, y el silencio sepulcral que ofrecía desde su ser
no se podía comprender por espíritus fugaces, que lo miraban sin ver y lo juzgaban deprisa, para ponerle un estigma que le resultaba ajeno. Era un ave de alto vuelo, que se sabía aquí de paso, y por eso no hacía caso de toda la romería que su presencia causaba. Textos y narración, Federico Sanri. Música, Rodrigo Castaño. Suscripciones al 311-559-2665 o a cotidianocreativo@gmail.com. Por su presencia en este proyecto, muchas gracias. Bueno, entonces es como para pedir abrir el corazón de los demás, creo que hay que primero abrir el de uno, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que ese era el ejercicio, sobre todo que quería compartir. Ya casi pasa una hora, yo tengo clase a las 4 de maestría, ya me voy, pero quería compartir eso, nunca nos saquemos de la ecuación. Volvamos a ver nuestra historia. La patria son las calles en las que jugamos cuando éramos niños. Volvamos a habitar nuestra infancia, que es la que nos va a acompañar cuando lleguemos a la vejez. Abracemos a ese niño, a esa niña que está esperando ser feliz y que a veces en este tiempo agitado nos olvidamos de lo más fundamental, que tiene que ver con esos pequeños rituales que hacen que la vida tenga sentido, esas historias de ti que olvidaste y que te mantienen. Esa historia del otro, que también está esperando para contarse y para que tú la escuches. Y finalmente la historia de todos que necesita ser cambiada a partir de cómo la contamos. O sea, la primera forma de cambiar la historia, de hecho yo me propuse con este proyecto cambiar la historia de Colombia. Y lo voy a hacer porque estamos cambiando la historia de Colombia a nivel de cómo la estamos diciendo. Entonces, eso era lo que quería compartir, Laura, desde la perspectiva de una posibilidad que está en diálogo, está en construcción. Son 2 audiolibros que estoy además comercializando, quien quiera los puede comprar. Puede entrar a federicosanri.com y allí se pueden adquirir. $10 es el precio. Y son 60 capítulos, 30 de cada uno, pero la idea es ver cómo esto comienza a dialogar con necesidades pedagógicas, cómo comienza a dialogar con posibilidades de autoenunciación, con posibilidades de derechos humanos, con posibilidades de tantas posibilidades que tenemos y sobre todo tantas necesidades, porque considero que no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica tenemos una historia común que no nos hemos contado y siempre nos vemos desde la diferencia y creo que comenzamos a necesitarnos vernos desde este tejido único, ancestral, que nos toca en la piel, en los ojos y sobre todo en la posibilidad de enunciarnos desde el corazón, que es algo a lo que como latinos tenemos no solamente inclinación, sino derecho, y que nuestro queridísimo Orlando Falsborda ha enunciado con tanto rigor y al mismo tiempo imaginación, sorpresa y permisividad en el sentipensamiento. Muchas gracias, mi querida Laura. Bueno, Federico, muchas gracias a ti por compartirnos este material tan valioso. Cabe resaltar además que en este segundo video nos hace una invitación también a seguir pensándonos en cómo estos enfoques diferenciales realmente deben ser aterrizados y deben ser contextualizados en cada uno de los escenarios educativos, que no sirva únicamente para que cada uno de las diferencias que se presentan en las poblaciones que emergen cada día sean rotulados, sino que sirva para que realmente ellos sean visibilizados y sean también tenidos en cuenta dentro de sus necesidades e intereses, y que así se siga potenciando además una formación socioemocional donde todos tenemos la misma posibilidad de expresar cada uno de nuestros sentimientos, de nuestros sentires y de compartir todas estas experiencias que hacen que precisamente la socialización dentro del proceso educativo sea enriquecedora y que nos permita seguir fortaleciéndonos como sociedad, donde cada vez prime más la solidaridad, el amor por el otro, el amor propio también, donde nosotros nos cuidamos, pero en el momento en el que yo me cuido, también cuido a este otro que me está acompañando,
y así generamos un bienestar colectivo. El enfoque diferencial también es necesario que no sea únicamente para tener un aula donde entran las personas que tengan necesidades educativas especiales, sino para que reconozcamos cómo se comportan, cómo se comunican, cómo interactúan y que podamos aprenderlo nosotros también, que no lo miremos y lo rechacemos por el simple hecho de ser diferente, sino que cuando yo tengo a alguien que piensa diferente a mí, se comunica diferente a mí, tengo una gran riqueza, tengo la manera de conocer otros escenarios, otros espacios y también de fortalecer este ejercicio en medio de la alteridad. Entonces es muy importante que nos sigamos reformulando esto, que sigamos evaluando cada vez cada uno de los ejercicios que se presentan en nuestras instituciones para que realmente el enfoque diferencial permita esa conjunción de todas las cosas que se presentan en nuestra sociedad. Muchas gracias, Federico. Es un hermoso trabajo que estoy segura muchas de las personas asistentes a esta bonita conferencia van a empezar a solicitarlo por medio de la página que ya nos facilitaste y que podamos seguir conociendo mucho más de esta investigación tan creativa que llevas a cabo. Muchas gracias. Estamos inaugurando la rima científica, otras formas de producir investigación. Entonces creo que estamos necesitando volver a reconciliar la investigación con la vida, la educación con la vida, la historia con la vida. Es decir, creo que hemos sacado a la vida del salón de clases. Hay que volver a permitir que el salón de clases se abra a la vida. Y ahí está, la vida esperando siempre, palpitante, en la sonrisa de un niño, en la esperanza de un día distinto. Yo creo que lo estamos haciendo y creo que este evento está invocando y convocando una posibilidad muy real de transformación. Y Laura, en tu mirada, en tu energía, en esa sorpresa maravillosa, así, en esa disposición, creo que podemos encontrar todo, porque nuestra actitud es nuestra mayor valía y la forma en la que asumimos la vida realmente es el mayor recuerdo que podremos dejar. Finalizo con una forma de gratitud que tengo en el primer comienzo del segundo libro, del segundo capítulo del libro de mi infancia. Dice: es antigua ley sagrada que se da a quien agradece lo que tiene duplicado, pues en sí mismo ha guardado lo que su boca bendice. Por eso la abuela dice al nieto que gracias da: mijito, ¿le sirvo más? Basta decirle qué rica le ha quedado la comida para que de la alacena otro plato lleno llegue servido por la viejita. Así también es la vida. Dile de qué quieres más y te lo dará con creces. Si es que primero agradeces todo lo que ya te ha dado, verás cuán afortunado has sido, serás y eres. Entonces, muchas gracias, porque somos muy afortunados. Muchas gracias, A Laura. ti, Federico, por compartirnos todas esas bonitas rimas y a todas las personas que nos acompañaron en este encuentro, en este espacio. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde y los seguimos invitando a que sean parte de estas conferencias de Educar para la Vida. Muchas gracias. Feliz tarde.